que si el carro tiene que estar encendido o apagado a la hora de que pases corriente, que si la computadora, tu computadora se va a quemar si tú pasas corriente con tu carro, que si no sé, que si el cable de tierra tienes que ponerlo al motor y no a la batería, que por la resistencia, que menos resistencia, que son cosas que sí en parte son ciertas, pero no va a pasar nada, te lo prometo, no va a pasar nada si no lo pones al motor. Así que no te estés quebrando la cabeza con eso. Aquí yo lo voy a explicar bien. Voy a tratar de hacerlo con una sola toma para que veas lo sencillo que es y con lo que realmente debes de tener cuidado. Primero tenemos aquí los cables, ¿ok? Vamos a poner los cables aquí. Yo de hecho hasta lo voy a hacer con una sola mano porque con la otra estoy agarrando la cámara. Y vamos a poner los cables aquí. En este caso tenemos un Sonic y por allá tenemos un Passat. Este Passat le va a pasar corriente a aquel Sonic. Primero, con lo que debes de tener cuidado, fíjate cuál es el cable o la terminal positiva de la batería. No te guíes por el color, por favor. Aquí, como puedes ver, el cable es como un forro negro. Si tú no ves en esto, tú puedes decir, es negro, este es el negativo. Y por eso muchas veces queman las computadoras, queman los módulos de los carros, porque no se fijan en cosas tan sencillas como esas, que es lo principal que debes de checar. Aquí en este caso, aquí puedes ver en el símbolo, fíjate en el símbolo, es positivo y este color café es negativo. Igual, vamos a checar en el otro carro, asegurarte, este es negativo y este es positivo, ¿ok? Entonces, lo primero es, vamos a conectar el negativo, no importa con qué carro empieces. Vamos a ponerlo aquí en negativo, hay que esté bien sujeto. Vamos a irnos al otro carro, vamos a conectarlo, aquí tenemos el negativo, vamos a conectarlo de este lado, ahí, vale, ahí que esté puesto, ahí no importa si está tocando con alguna otra parte, no pasa nada, es el negativo. De hecho, por eso es el primero que estamos conectando. Y de ahí viene lo importante, el positivo, con este sí hay problema. Si está sobre alguna cosa que sea totalmente plástico, no hay problema, de hecho no debe de tocar ninguna parte que sea tierra. Entonces esta, antes de conectarla, vamos a ponerla por aquí. Y la otra, vamos a ponerla en el positivo de la otra batería. Aquí sí viene lo importante, por ejemplo, si yo lo pongo aquí, esta pieza es de fierro. Entonces aquí hay plástico, voy a ponerlo mejor de este lado. Si me deja, pues. Entonces, digo, es que estoy con una sola mano, perdón. A ver si se puede alcanzar a meter. Ahí está puesta, ¿vale? Esto es súper importante. Muchas veces también lo queman por eso, porque las pinzas hacen contacto con alguna parte de fierro del carro. Aquí, como pueden ver, no hay nada. Ese es el que importa. Y igual, vámonos ahora sí al otro carro. Vamos a ponerlo ahora sí en el positivo. Esto, cuando ustedes pongan las pinzas, ahorita disculpen que pues no lo hice así como lo voy a explicar, porque solamente lo estoy agarrando con una mano. Deben de hacerlo de una sola vez. Digamos que ustedes abren las pinzas y lo ponen. Y ya. Procuren no hacer falso. Ahorita les voy a explicar por qué. Que se esté moviendo la pinza, como que medio la ponemos, medio la quitamos. No. Tiene que ponerse de una sola vez. Como pueden ver, ahí están negativos y positivos. Y ya ahora sí, vamos a arrancar el carro. Vamos por aquí. Nos metemos. Tomamos la llave, nos acomodamos aquí listos para ya irnos, porque supongo que estás en una situación de la fregada ahorita. Y ahí, y arranca, no pasa nada. Ya le pasaste corriente, asegúrate en dejarlo en neutral, no se te va a ir el carro. Y ahora sí, vamos con la desconexión. El mismo procedimiento. Vamos a quitar primero el positivo, asegurándonos de ponerlo en una parte segura. Aquí todo esto es plástico, no pasa nada, lo puedo dejar ahí colgando. Vamos, desconectamos el otro positivo. Ahí está. Este ya no importa dónde toque, porque obviamente pues ya no está conectado ahí en ningún lado. Quitamos el negativo. A ver. Y quitamos el negativo. Ok. La razón por la que no deben de hacer falso. A ver. Me voy a preparar porque estoy sudando mucho. Porque aquí es mucho calor. Ya estamos llegando a los 38 grados.
Yo sé que en otros lugares es peor, pero aquí, híjoles, 38, 39 luego se siente re feo. Ahí pueden escuchar, el carro ya está encendido. La razón por la que no deben de ser tanto falso o que deben de poner segura la pinza en la terminal es por los picos de corriente. En las baterías muchas veces cuando están totalmente descargadas, es como en los aparatos de la casa. Tú sabes que cuando se va la luz lo que recomiendan es desconectar todos los aparatos y una vez que llegue ya ahora sí conectarlos. Porque hay veces que cuando la reconectan o vuelve a llegar la luz, llega digamos como que un pico de corriente. Y constantemente pues se queman televisiones, se queman refrigeradores, se queman, no sé, cargadores, lo que tengas conectado por el pico de corriente. En este caso lo que buscamos es que el pico de corriente que haya sea uno solo. Porque si la batería está totalmente desconectada, está pasando el de los helados, porque si la batería está totalmente desconectada, ese pico de corriente puede afectar a los módulos. Es muy raro que llegue a suceder, pero con eso evitamos el estar haciendo falso, que sea solamente una sola vez y ya. Que digo, es muy raro las cosas que llega a suceder. Y eso de que la tierra la ponemos en el motor, que si es mejor, sí hay menor resistencia, pero es más problema si haces corto con los cables, si haces corto a la hora de no poner bien las pinzas, se choque con alguna parte de fierro, o más aún que te fijes en cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo. Es súper importante, mucho más importante que te fijes en esas dos cosas, porque eso sí es seguro que lo vas a tronar. Entonces debes de tener cuidado con esas dos cosas. Las otras dos, de ponerlo en el motor o ahora otra cosa, ya no me acuerdo cuál era, pero esa otra cosa son, digamos que cosas secundarias. No pasa nada, como puedes ver aquí, si lo pones directo a la batería. Así es que pues espero en este video haberlos ayudado, haber sido claro. Como yo les decía, quise hacerlo en una sola toma para que vean que es sencillo y ya dejen de estar confundidos. Yo también a veces me confundía de que es que si el motor está arrancado, que si no, que si los cables, que si la batería. De hecho algunos recomiendan, algunos dicen que el carro debe estar prendido y algunos otros no. En realidad eso es para que no se vaya a descargar la batería del carro donante, que en este caso es el Passat. El carro de la batería que esté bien, porque ahora va a resultar que si a lo mejor ese carro le das marcha y no arranca, se va a descargar también la batería de este lado. Entonces ahí es encima como para protección de para que no se vaya a descargar, pero no pasa nada si lo tienes prendido o si lo tienes apagado. Así es que pues espero en este video haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.